Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con la clase del tema 3, función logarítmica. Este tema, pues ya les había dicho que se va a alargar un poquito más. Vamos toda esta semana y la otra. La evaluación se entrega el 16 de noviembre, si mal no recuerdo. Vamos a ir trabajando poco a poco. Cualquier duda, pues saben que trabajen con el foro. Y pues tómense el tiempito, por favor, de transcribir las clases, ver el video durante el tiempo que corresponde a mi hora de clase, para que vean que el tiempo es suficiente y no se les acumule el trabajo. ¿Sí? Entonces comenzamos. Bueno, entonces empezamos la clase hoy con las propiedades de los logaritmos. Entonces me dicen que para todo a, x y y que pertenecen a los números reales se verifican las siguientes propiedades. La primera, que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Digamos, eso sería aquí el logaritmo, se nota de esta forma, el logaritmo de base a, de decir a siendo a cualquier base, de 1 es igual a 0, para a distinto de 0. Por ejemplo, el logaritmo de base 10, sabemos ya que cuando yo tengo solo el logaritmo y no tengo nada aquí, se supone que la base es 10. El logaritmo decimal de 1 es 0. Pero si calculo el logaritmo neperiano o logaritmo natural de 1, que sabemos que la base es el número e, también es 0. Y el logaritmo de cualquier base, si 3, 5, 8, el número que ustedes quieran, de 1 también va a dar 0. El logaritmo de la base es igual a 1. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo el logaritmo de base a del mismo a, eso me va a dar 1. Por ejemplo, el logaritmo de base 10, ya sabemos que aquí se supone que la base es 10. El logaritmo de base 10 de 10 es 1. El logaritmo del neperiano, que ya sabemos que es la base es el número e, del mismo número e es 1. El logaritmo de base 5 de 5 es 1. Y así sucesivamente. La tercera propiedad, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Por ejemplo, aquí está la fórmula, el logaritmo de un producto, x por y, es igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Aquí con un ejemplo, el logaritmo de base 5 de 3x es igual al logaritmo de base 5 de 3 más el logaritmo de base 5 de x, porque se supone que hay un producto. Cuarta propiedad, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces sería, si yo tengo el logaritmo de una fracción o de una división, será entonces el logaritmo de la base a del numerador menos el logaritmo de base a del denominador. Por ejemplo, entonces tengo el logaritmo de base 4 de 2x sobre 7. Eso será el logaritmo de base 4 de 2x menos el logaritmo de base 4 de 7. El logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base de la potencia. Aquí, el logaritmo de base a de x elevado a la y es igual a la y que baja aquí como multiplicar y por el logaritmo de la base a de x. Por ejemplo, el logaritmo de base 3 de x a la 7 será igual a 7, que es el exponente, por el logaritmo de la base de la potencia, que es x. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido por el índice de la raíz. Tengo aquí el logaritmo de base a de la raíz de índice y de x es igual al logaritmo de la cantidad subradical, es decir, lo que esté dentro de la raíz, entre el índice de la raíz, que en este caso es y. Por ejemplo, si tengo la raíz de base, el logaritmo de base 3 de la raíz cuarta de x, eso será el logaritmo de base 3 de x, que es la cantidad subradical, entre el índice de la raíz, que es 4. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos donde se aplican las propiedades de los logaritmos. Dice,
Desarrolla las siguientes expresiones logarítmicas utilizando las propiedades de los logaritmos y determina el resultado utilizando la calculadora. Tengo el logaritmo de base 10, ya sabemos que si no hay base se supone que es 10. Logaritmo de base 10 de 10 por la raíz cúbica de 38 entre 5 a la 3. Por aquí tengo las propiedades de los logaritmos para irlas recordando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es observar. Aquí tengo un producto en el numerador y un cociente en general. Entonces, de acuerdo a la propiedad del logaritmo, si tengo un producto, eso se convierte en el logaritmo de una suma de cada uno. Entonces, el logaritmo de 10 más el logaritmo de raíz cúbica 38, porque entre ellos dos hay un producto. Ahora, menos el logaritmo del denominador. ¿Por qué? Porque entre ellos hay una división, un cociente. Entonces sería el logaritmo del denominador. Luego, el logaritmo de 10, pues lo dejo todavía y me queda aquí. Tengo el logaritmo de una raíz. ¿Qué me dice la propiedad? Que sería el logaritmo de la cantidad subradical entre el índice de la raíz. Entonces sería el logaritmo de 38 entre el índice de la raíz, que es 3. Menos. Tengo logaritmo de 5 al cubo. Eso es una potencia. Tengo logaritmo de 5 al cubo. Entonces, la propiedad de la potencia me dice que será el logaritmo el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Entonces, eso sería el exponente, que es 3, por el logaritmo de la base de la potencia, que en este caso es 5. Vamos a seguir trabajando aproximando por defecto, en este caso a las milésimas. Recordamos que las milésimas son con 3 decimales. El logaritmo de base 10. El logaritmo se supone que, el logaritmo de 10. El logaritmo aquí se supone que la base es 10. Entonces, la propiedad me dice que el logaritmo de base A del mismo A es igual a 1. Aquí sería el logaritmo de base 10 del mismo 10 es igual a 1. O como es un logaritmo que conseguimos con la calculadora, pues lo podemos calcular directo, el logaritmo de 10 en la calculadora, y también observaremos que me da 1. Más, aquí calculamos el logaritmo de 38, aproximando por defecto a las milésimas, me queda 1,579 entre 3. Menos 3, que multiplica el logaritmo de 5, que también lo encontramos fácilmente en la calculadora, y aproximando me da esto. Me quedaría 1 más. Resuelvo esto. Me queda esto, y 3 por 0,698 me da esto. Y lo demás es simplemente resolver aritméticamente las sumas y restos. Hacemos otro ejemplo igual. Desarrolla las siguientes expresiones logarítmicas utilizando las propiedades de los logaritmos y determina el resultado utilizando la calculadora. Entonces me quedaría. Por aquí están las propiedades de nuevo. En este caso tengo un logaritmo natural. Es lo mismo, digamos que lo que cambia es la base, pero el trabajo es idéntico. Entonces, observo que aquí arriba tengo un producto, aquí en el denominador también tengo otro producto, pero en sí tengo una fracción. Entonces, lo primero que hago es aplicar la propiedad del cociente. Entonces, me quedaría el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí pues sería, de una vez yo apliqué la propiedad, el logaritmo del numerador, que es un producto. Entonces sería el logaritmo neperiano de a la 4 más el logaritmo neperiano de raíz de 11. Menos el logaritmo neperiano del denominador, que sería el logaritmo neperiano de raíz cuarta de 20 más el logaritmo neperiano del logaritmo de 12. Esto aplicando las propiedades del producto y del cociente. Luego aquí tengo e a la 4 es una potencia. La potencia me dice que el exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Entonces sería 4 por el logaritmo neperiano de e más. Aquí tengo una raíz. Aplico la propiedad de la raíz que me dice que es el logaritmo de la cantidad subradical entre el índice de la raíz. Será entonces el logaritmo de 11, el logaritmo neperiano de 11, entre el índice de la raíz, que como no hay nada, se supone que es 2. Menos, aquí tengo el logaritmo de otra raíz, entonces sería el logaritmo natural de la cantidad subradical, que es 20, entre el índice de la raíz, que es 4. Aquí aplicamos propiedad distributiva con el signo, entonces este signo me afecta a este, me queda menos por más, menos. El logaritmo neperiano
de el logaritmo de 12. Este lo puedo calcular directo en la calculadora. El logaritmo de 12 me da 1,079. Luego, como ya apliqué las propiedades, entonces aproximando por defecto a las milésimas, me quedaría 4 por 1. ¿Por qué por 1? Porque este es logaritmo neperiano, que se supone que es la base es el número e, de e. Y la propiedad me dice que si yo tengo la base igual al argumento, entonces eso es igual a 1. Entonces aquí sería logaritmo de e, de base e, de e, pues me da 1. 4 por 1. Más el logaritmo neperiano de 11 entre 2. El logaritmo neperiano de 20 entre 4. El logaritmo neperiano de 1,079. 4 por 1, 4. 2,397 entre 2 me da esto. Resuelvo aquí esta decimal, esta fracción, y resuelvo. Lo demás es simplemente resolver con la calculadora. Hacemos otro ejemplo. Tengo este logaritmo ahora de base 6 de esta expresión. Entonces, recordando las propiedades, me quedaría el logaritmo. Arriba tengo, aquí lo principal, tengo una fracción. Entonces, al tener una fracción será el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Qué sería? El logaritmo del numerador. En el numerador hay un producto, entonces sería el logaritmo de base 6 de 48 más el logaritmo de base 6 de la raíz séptima de 6, menos el logaritmo de base 6 de 6 a la 5. Seguimos, el logaritmo de base 6 de 48, todavía tengo unas propiedades por aplicar, entonces lo dejo aquí. El logaritmo de base 6 de una raíz, de la raíz séptima de 6, será entonces el logaritmo de base 6 de la cantidad subradical, que es 6, entre el índice de la raíz, que es 7. Eso está aquí en esta propiedad. Menos, aquí tengo 6 a la 5. Al tener 6 a la 5, eso es una potencia. Entonces la propiedad me dice que será el exponente, que es 5, por el logaritmo de la base de la potencia, que en este caso es 6. Luego, por aquí vamos, para poder recalcular el logaritmo de base 6 de 48, recordamos por ahí esta definición que la dimos en la clase anterior, que es que el logaritmo de cualquier base de n es igual al logaritmo decimal de n entre el logaritmo decimal de la base. Entonces, para resolver este logaritmo de base 6 de 48, eso me quedaría el logaritmo decimal de 48 entre el logaritmo de la base, que es 6. Más, aquí tengo la propiedad del logaritmo de base del mismo valor de la base, que sería el logaritmo de base 6 de 6, eso es 1, entre 7. Menos, aquí vuelvo a tener el logaritmo de base 6 de 6, eso es 1. Aproximando por defecto a las milésimas, pues tengo, esto lo puedo calcular directo en la calculadora, logaritmo de 48 entre el logaritmo de 6 y me da esto. Más un séptimo es este valor, aproximándolo a las milésimas por defecto, y 5 por 1, 5. Lo demás es simplemente resolver la calculadora. Hacemos otro ejemplito. Tengo este logaritmo decimal de la raíz cúbica de todo esto, de 10.000 por 10 a la 2 entre 7 a la 5. Entonces, lo primero que aplico es, como todo está dentro de una raíz, aplico primero la propiedad de la raíz. La propiedad de la raíz me dice que es el logaritmo de lo que está dentro de la raíz, que sería el logaritmo de todo lo que está dentro de la raíz, que sería todo esto, entre el índice de la raíz, que en este caso sería 3. Luego, este 3, para no cargarlo aquí debajo entre todo el tiempo que me quede más espacio, lo saco como un tercio. Eso significa que después que resuelva todo esto, lo voy a dividir entre 3. Entonces, lo que hago es ahorrar el espacio. Entonces, la propiedad sería, aquí tengo ahora un cociente. Entonces, y arriba tengo un producto. Entonces, aplico las propiedades respectivas, me quedaría el logaritmo del numerador, que sería 10.000, más el logaritmo de 10 a la 2, que es un producto aquí arriba, menos el logaritmo del denominador, que en este caso es 7 a la 5. Me quedaría un tercio, que lo voy a seguir ahí hasta el final. El logaritmo de 10.000 más, aquí tengo una potencia por aquí,
Entonces, si tengo una potencia, será el exponente, que es 2, por el logaritmo del argumento, que en este caso es 10, menos. Aquí vuelvo a tener otra potencia, me quedaría 5 por el logaritmo de 7. Aproximando a las milésimas, por defecto, el 1/3 todavía no lo va a aplicar. El logaritmo de 10.000 lo podemos conseguir en la calculadora normal, me da 4. Más. Aquí tengo igual la propiedad, logaritmo de base A del mismo A, eso es igual a 1. Aquí tengo logaritmo de base 10 del mismo 10, eso es 1. Menos 5 por el logaritmo de 7. Calculo el logaritmo de 7 con la calculadora y tengo que es este valor. Lo demás simplemente será el 3, que ya lo voy a colocar, él va a dividir a todo este resultado. 4 más 2 por 1, 2, menos 5 por 0, 845, me dio esto. Resuelvo y ya obtengo esto. Ahora vamos a hacer otro tipo de ejemplo que lo vamos a utilizar la próxima clase en la resolución de ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a hacer un solo ejemplo. Expresa como un solo logaritmo la expresión dada. Observamos que aquí está ya desarrollada la expresión y ahora nosotros lo que le vamos a recoger a un solo logaritmo o que se presente un solo logaritmo. Entonces volvemos y recordamos las propiedades, pero la vamos a aplicar al revés. Ahora las tengo de este lado y yo la voy a recoger para este lado. Entonces si tengo aquí donde yo tenga suma, eso es un producto. Y donde yo tenga resta, esto es un cociente. Pero recuerden que siempre se hace primero el producto arriba y después de la resta se coloca en el denominador. Ahora, otra cosa que observamos primero es, si hay un número antes de la palabra o de la expresión logarítmica, se supone que estamos trabajando con la potencia, porque cuando yo tengo potencia es que el número o el exponente se coloca delante del logaritmo. Entonces ahora como la tengo aquí, se supone que eso es, quito el número que está ante el logaritmo y eso va a ser ahora el exponente de lo que yo tengo en el argumento. Sería el logaritmo de x a la 4, ahora ese 1/2 es el exponente. Más, este lo dejo igual, aquí menos el 3, como está delante del logaritmo, se supone que es el exponente. Entonces sería ahora el logaritmo de x a la 3. Ya ahí recogí y apliqué la propiedad de la potencia. Ahora vamos a ver qué otra, aquí tengo la suma. Como yo tengo una suma, eso se va a convertir en un producto. Me quedaría entonces el logaritmo de base A de. Aquí recordamos que esto es doble exponente. Cuando tengo doble exponente se multiplican. Aquí se supone que debajo hay un 1 para multiplicar con la fracción. 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. Por x a la 2. Y ya aquí recojo a un solo logaritmo y como es una suma, se supone que es un producto. Menos el logaritmo de base A de x a la 3. Ahora, como me quedó esta resta, entonces eso se supone que a la vez resta es un cociente. Entonces esto me va a quedar ahora logaritmo de base A de x 4 entre 2, 2 por x a la 2. Y como tengo una resta, entonces esto es una fracción, que es un denominador x a la 3. Luego resuelvo x cuadrado por x cuadrado x a la 4 entre x a la 3. Y aquí simplemente simplifico potencias. Recordamos esa propiedad de potenciación. Tengo potencias de igual base en el numerador y en el denominador. Coloco la potencia y el exponente del numerador le resto el exponente del denominador. 4 menos 3, 1, por eso queda así. Y con esto terminamos la clase por hoy. Para la evaluación de este tema, pues ya sabes que vas a hacer varias cositas, varias actividades. En este caso la primera de ellas, como siempre, es transcribir las clases. Esta clase hoy ya vieron que es netamente de ejercicios, entonces tienen que transcribirla completa en el cuaderno. En la sección de evaluación, Dios mediante este fin de semana de aquí al viernes, les estaré publicando cómo se va a evaluar. En la sección de evaluación especificarán con detalle las actividades, así como ya hemos hecho en el tema 1 y tema 2. Si tienen alguna pregunta con respecto al contenido que ya hemos desarrollado en esta clase o en las clases anteriores de este tema 3, pues no dudes en escribir en el foro o si no, pues me pueden escribir por el privado de la misma plataforma del aula virtual. Y hasta la próxima clase, que estén muy bien.